Seguimos en Argumentos en Vivo conversando con el padre Arturo Peraza, pues una conversación bien interesante acerca de esas fases en las que es importante avanzar en nuestro país, ir paso a paso, pues de alguna forma digiriendo cada una, ¿no? Procesándola y meternos pues de fondo, ¿no? Con la primera que decía el tema de la empatía, de la compasión, avanzamos a la solidaridad, que realmente eso nos permite tener una solidaridad pues, de la forma correcta, bien pensada y avanzar también hacia la planificación. Y eso nos lleva a la fase número 4. Reconstrucción, que creo que obviamente cada fase está de la mano de la otra, pero esa última fase de la reconstrucción no tendría que decir, bueno, no es simplemente levantar edificios o viviendas, que son importantes, habrá que trabajar sobre eso, sino yo creo que reconstruir es primero reconstruir el tejido social y la institucionalidad venezolana. Una nota, un terremoto o una situación de catástrofe natural depende del tipo de Estado que enfrenta esa situación. Una sociedad se levanta o se hunde más. ¿Por qué? Porque tú puedes tener situaciones en donde efectivamente tienes un Estado organizado, sistemático, que sabe responder ante la urgencia y efectivamente más bien esa sociedad se apalanca y crece después del suceso. En cambio, tú puedes tener una sociedad que le sucede exactamente lo contrario, frente a un cataclismo, dado que el mismo Estado está roto y fracturado y su sociedad está rota y fracturada, lo que ocurre es un mayor hundimiento. Quiero hablar, por ejemplo, lamentablemente cuando uno voltea al caso Haití y el terremoto que lamentablemente sufrieron hace aproximadamente unos 10, 12 años, pues la sociedad haitiana sigue girando en círculos sin capacidad de salir de esa situación, ni física, ni económica, ni políticamente. En cambio, tú puedes tener sociedades como la japonesa, que enfrentó un terrible terremoto, o Chile, que enfrentó también terribles terremotos, y son sociedades que, dado su modelo de organización, han salido para adelante. De allí que la sociedad venezolana tiene dos caminos abiertos. O seguimos el camino de seguir divididos, enfrentados, desconfiados, no poder generar las bases de un acuerdo social, político y económico que nos permita avanzar, o eventualmente lo contrario. Efectivamente, logramos establecer una institucionalidad que permita el desarrollo del país. De allí que el tema político no sobra, la institucionalidad no sobra, al contrario, son los fundamentos de piedra de base sobre los cuales tú puedes montar el edificio y que en el fondo ojalá terminen expresando la reconstrucción del Estado de La Guaira o el Estado Vargas, como quiera llamarse. Yo por historia prefiero llamarlo Vargas, debo decir. Quedó de recuerdo por años. Claro, además Vargas es un civilista, Vargas es un constructor de república y un académico, por tanto, obviamente, dado mi condición, tengo esa abierta preferencia. Pero bien, sea lo que sea, el tema fundamental es necesitamos reconstruir las bases de la sociedad para poder levantar un edificio, que es el edificio del Estado institucional venezolano, sobre la base de Estado de Derecho, democracia, justicia. Esas son palabras claves. Y pareciera que no está conectado, pero es que sin eso no hay capacidad para el desarrollo económico. Y no tienes bases económicas, no vas a tener desarrollo social. Claro que queremos llegar al desarrollo social, es decir, que la gente tenga vivienda, salud, educación, ahí queremos llegar. Pero para llegar allí no se puede construir el techo si no construyes la base. Claro, se te va el techo también. Claro, y este es el problema de la reconstrucción. Darnos cuenta que necesitamos reconstruir esa base social, ese pacto social de confianza entre los venezolanos, y en parte esto sí pasa por un proceso por el cual tenemos que volver a legitimar los poderes, necesitamos procesos electorales, eso no sobra, llegará a su momento. Yo no estoy discutiendo cuál es el tiempo en que eso tiene que llegar. Lo que tengo claro es que hay que reconstruir esas bases, reconstruir la institucionalidad, reconstruir el valor del derecho como un elemento clave de la relación entre los ciudadanos, que genere la confianza necesaria de que efectivamente estas son las reglas de juego y no nos las vas a cambiar. Sobre la base de eso es perfectamente posible decir hay inversión y sobre la base de la inversión hay desarrollo social. Esta secuencia de reconstrucción es la que permite explicar por qué al final
yo puedo tener viviendas dedicadas a los sectores incluso más depauperados, porque claro que el Estado tiene que dedicar sus energías a ese proceso y los demás tenemos que ayudar formalmente a que eso tenga que pasar. Y tenemos que pensar en un Estado Vargas, en donde efectivamente tú puedas tener un desarrollo inteligente una vez que lo has planificado, en donde tú puedas decir, bueno, ¿qué podemos construir acá? ¿Cómo vamos a construir en el ámbito de vivienda? ¿Dónde mejor pueden funcionar las viviendas? ¿Dónde más bien pueden funcionar centros de entretenimiento? En donde eventualmente no necesitas gran cantidad de pisos. O si eventualmente necesitas otros modelos de construcción. Ya los japoneses han probado más de una vez que claro que puedes volver a reconstruir edificios en zonas sísmicas siempre que obedezcan a determinados equilibrios técnicos que ellos han podido desarrollar y que eventualmente también nuestros ingenieros son capaces de copiar y de poder desarrollar en contextos altamente sísmicos como acaba de demostrar ser el Estado Vargas y en general esa parte en donde está toda la falla, que es bastante larga en el país y que bueno, que creo que nos ha tocado volver a hacer conciencia de que sí somos un país sísmico y que necesitamos abordar este tema con urgencia y con prontitud y seriedad. Claro, que realmente empezar a abordarlo, ¿no? Desde todos los ámbitos y no como algo que, bueno, en algún momento entendemos, comprendemos, asimilamos y luego olvidamos, sino realmente creo que hay que aprender de justamente de esas lecciones que decía al inicio que vemos, encontramos y que seguiremos encontrando, ¿no? Tener esa quizás, no sé si llamarlo humildad, ¿no? De poder, bueno, hay que evaluar y poder asumir quizás los errores que se habían cometido en el pasado, las normativas que aún faltan por implementar, lo que falta por sentarse, ¿no? A poder estudiar y evaluar y ahora también con esa mirada de, bueno, de reconstruir y que sea posible. Y mientras hablaba de ese plan de reconstrucción y de decir, bueno, se puede volver a edificar en La Guaira, como decía, con una base sólida, planificado, también pensaba en la realidad que ahora vivimos y la confianza, cómo se recupera, ¿no? El tema de la confianza para quienes hoy dicen, no, yo no volvería en mi vida a vivir en La Guaira y quien hoy también dice, yo no vuelvo a confiar en ningún proceso político en mi país, ¿no? Es difícil quizás hacer no hay similitud en una cosa y la otra, pero esa misma desconfianza que hoy sigue estando en el venezolano y que es un venezolano que ha sido herido, ¿no? Por diferentes circunstancias, procesos, y que hoy en día vive esa herida abierta, ¿no? Sin duda, yo creo que hay una herida abierta en nuestra sociedad como están abiertas esas grietas que acabamos de hablar. Están abiertas. Y creo que tiene que haber un proceso justamente de generar esa confianza y credibilidad. Aparte de eso, por eso decía, pasa por un proceso electoral transparente, limpio, creíble, pero que en donde el pacto fundacional de eso permita a todos y cada uno de los actores poder conseguir, que pueden tener continuidad democrática. Eso es clave. Si la democracia se transforma en un juego de vida o muerte de los actores políticos, no tienes democracia. La democracia solo funciona sobre la base de un pacto de respeto de todos los actores políticos o todas las fuerzas políticas existentes en un momento determinado o que puedan surgir en el camino. Y esas fuerzas políticas tienen que respetar un marco de reglas de juego. En la política se parecen algo al fútbol. ¿Hay contacto? Sí. ¿Puede haber algo de rudeza? Sí. Pero hay reglas. Y hay tarjeta amarilla y hay tarjetas rojas. Y eventualmente tienes que aceptar que esas reglas tienen un tiempo, una marca, unas formas de hacer las cosas que permiten determinar cuándo tienes un gol, cuándo no, etc. En la política también hay eso. Y creo que entender que necesitamos restablecer las reglas de base, que no hay por qué inventarlas, estas son conocidas, pero que hay que volver a decir, sí vamos a respetar las reglas, sí hay voluntad de ello, es clave para el desarrollo de la sociedad venezolana. Sin esto va a ser muy difícil efectivamente rearmar la confianza básica de los venezolanos en que efectivamente las instituciones están funcionando para mí, de que yo soy responsable y corresponsable con ellas, que efectivamente los reclamos van a llegar a las instancias que efectivamente deben tomar las decisiones y que hay de alguna u otra forma control ciudadano, que entre otras lo ejercen los medios de comunicación social. Respeto a la libertad de expresión, el respeto al derecho a la información, el respeto a la información veraz son claves para generar la confianza en una sociedad. Si esto se pierde, normalmente la sociedad termina por allí perdiendo también la confianza. Claro, y también vemos que hoy pasa en algunos estudios, y lo decía
reciente alguno de los invitados que estuvo más temprano en uno de los programas, que hoy en día la gente entonces cree más lo que hay en las redes sociales que el trabajo que se realiza en los medios de comunicación. Y eso tiene un trasfondo más allá del tema de las redes sociales, ¿no? Pero cuán importante es eso, ¿no? Recuperar esa confianza y recuperarla en esa base sólida que es la Constitución, de cumplirla y de seguir lo que ahí está, como usted decía. Nos vamos a la pausa, al regreso seguimos con más de Argumentos.